Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ir arrancando para que Silvana pueda comenzar, porque bueno, algunos me están escribiendo por privado que tienen problemas con el Zoom, así que van a ir entrando a medida que ya vamos arrancando. El encuentro de hoy es un poco para hablar sobre la confección de la batería psicodiagnóstica, y esto que decimos de la batería no es estándar, y para eso hoy va a estar Silvana Montoro, que ella, es perito hace muchos años, realiza supervisiones, es una de las encargadas, digamos, dentro del estudio a todo lo que tiene que ver con las capacitaciones de Roger, que es su especialidad, junto a psicodiagnóstico, ¿no? Sos especialista en psicodiagnóstico también. Bueno, Sil, te dejo a vos que sigas. Dale, ¿puedo compartir pantalla? Sí. Bueno. Así. Ahí está. Ok. Vamos a ampliar. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahora sí arrancamos. Bueno, ya me presentó Juli, así que bueno, vamos a comenzar, porque sé bueno, que aparte de algunos a las 7 tienen que dejar el Zoom. Así que bueno, buenas tardes a todos, ya nos estuvimos saludando, pero bueno, buenas tardes otra vez. Y bueno, un poco como decía Juli también, ¿no? El objetivo de este webinar del día de hoy, que lleva por título justamente La batería psicodiagnóstica no es estándar, es ir viendo un poquito, pero desde nuestra propia práctica, ¿no? Como peritos, a ver cómo podemos pensar una batería y qué cosas a tener en cuenta a la hora de hacerlo, ¿no? Porque, a ver, no pretendo en este espacio dar una nómina de técnicas diciendo qué evalúa cada una y qué técnicas para una cosa sí, para otras, ¿no? Porque de hecho esa información la podemos encontrar en la bibliografía, ¿sí? Entonces lo que nos interesa sobre todo en este punto es pensar este tema desde la práctica misma, ¿sí? Y también desde el propio sentido común, ¿sí? Que a veces no abunda tanto como creemos, ¿eh? Y eso a veces se ve mucho en las supervisiones que recibimos a diario, ¿sí? Entonces, en primer lugar, a ver, no está de más un poco para situarnos en tema, pensar al psicodiagnóstico, ¿no? Como un proceso, justamente. Y como lo plantean Ocampo y Arseno, ¿no? En su libro, que lleva por título, a ver, ahí está para leer, lleva por título Las técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico, donde ellas plantean que el proceso psicodiagnóstico es una situación con roles bien definidos y con un encuadre determinado. Es una situación bipersonal de duración limitada, cuyo objetivo es una descripción y comprensión profunda y completa de la personalidad del paciente, peritado y o grupo familiar, a través de la administración de diferentes técnicas de evaluación psicológica. Abarca aspectos pretéritos, presentes, el diagnóstico, y futuros, pronósticos, ¿sí? Entonces, si ajustamos esta definición, ¿no?, a nuestro quehacer como peritos, ¿sí? Nosotros somos designados por un juez para hacer una evaluación psicológica que puede hacer a un actor o a varios, ¿sí? Para determinar la presencia, en la mayoría de los casos, de daño psíquico o no, ¿sí? Y bueno, nosotros de aceptar el cargo, obviamente, ¿sí?, elevamos un escrito donde ya empezamos a manejar algo del encuadre, ¿sí? Porque ahí ya ponemos cuántas entrevistas vamos a hacer, qué fecha, qué horario, qué duración van a tener las mismas, ¿sí? Entonces ahí ya estamos jugando algo del encuadre, ¿sí? Y además, nosotros se supone que antes de aceptar el cargo, habremos leído el expediente, ¿sí? Y de esa lectura ya obtenemos un montón de información previa a nuestro primer encuentro con ese sujeto, ¿sí? Pero bien, ahora, la pregunta es, a ver, con esta lectura que yo hago del expediente, ¿sí?,
A ver, ¿me alcanza para saber qué tipo de batería voy a implementar con esta persona que tengo que evaluar? A ver, en principio, podríamos pensar que sí. Bien, pero también depende mucho de esa entrevista que voy a tener con el peritado. ¿Por qué? Porque ahí también voy a obtener muchísima información, ¿sí? Y que por ahí con esa información, de repente por ahí me puedo plantear si ya tomo esa técnica que tenía pensada o no, tomo otra. Por ejemplo, si de la información que obtengo de la entrevista, de repente me entero que esa persona el mes pasado por ahí perdió un familiar cercano y yo tenía pensado tomarle un desiderativo. ¿Y yo le voy a tomar un desiderativo sabiendo qué cuestiones se ponen en juego en la toma? Y no, la verdad que no. Mejor sería que no lo tomara, ¿sí? Entonces, por otro lado, ¿no? Si tomo siempre la misma batería, ¿sí? Voy a tener siempre la misma información, ¿sí? Que con algunos sujetos va a estar bárbaro, me va a alcanzar, pero con otros quizás esto va a ser muy poquito, ¿sí? Porque pasa muchas veces que en la entrevista tenemos sujetos que son así monosilábicos, que uno le hace una pregunta y contestan con 2 o 3 palabras, y hace otra pregunta y son 2 o 3 palabras, y no sale de ahí y la información es muy poca. Entonces por ahí yo no tenía pensado tomar frases incompletas, pero la verdad que tomarlo en esa situación sería de mucha utilidad porque me ayudaría a obtener más información, ¿sí? Y también por otro lado pasa mucho con los gráficos. Es muy común también encontrarnos, ¿no? A la hora de tomar los gráficos con personas que dicen, bueno, ay no, dibujar no, la verdad que a mí no me gusta, no sé, o quizás lo relacionan con algún hecho de su infancia no grato y hay ahí alguna reticencia y no les gustan y no quieren y bueno, y medio como que se empacan en eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces suelen hacer producciones de manera rápida, ¿sí? Un poco ahí a la disparada, como para sacarse la tarea de encima, ¿sí? Y tampoco me terminan dando esos gráficos una información muy completa que digamos, ¿no? Entonces, acá se desprende y se hace necesario, ¿sí? Hacer una batería que sea heterogénea. ¿Y qué nos referimos con que sea heterogénea? ¿No? Con que tenga que ver con implementar técnicas con estímulos diversos, ya sean verbales, visuales, gráficos, o la combinación de hechos, ¿no? A diferencia de lo que sería una batería homogénea, donde las técnicas que se administran ¿sí? Se ponen en juego un solo tipo de estímulos, ¿sí? Entonces, esto es muy común verlos en las supervisiones, ¿no? Por ahí, peritos que toman solamente gráficos, ¿no? Entonces ahí a veces estamos en un problema, ¿sí? Porque la información, ¿qué pasa? Es sesgada, es parcial, ¿sí? Y como también dicen Ocampo y Arseno en el libro que les comentaba hace un ratito, ¿no? A veces los test gráficos reflejan aspectos más estables, ¿sí? De la personalidad, esos que son los más difíciles de cambiar, ¿sí? Entonces dicen que este es un elemento más a favor de no incluir solo los test gráficos. ¿Por qué? Porque una patología intensa en los gráficos quizás pueda parecer un poco más morigerada en alguna técnica verbal. ¿Sí? Esto plantean las autoras. Entonces, teniendo en cuenta esto de la batería ¿sí? homogénea. A ver, ¿cómo puedo hacer yo entonces para hacer recurrencia y convergencia ¿sí? de indicadores de diferentes técnicas para poder corroborar quizás una hipótesis si solo cuento con técnicas que se ponen en juego un mismo tipo de estímulos? ¿Sí? A ver, justamente una de las premisas fundamentales de todo proceso psicodiagnóstico es poder hacer eso, recurrencia y convergencia. ¿Sí? Entonces, es necesario ¿sí? Hacer una batería, pensar una batería adecuada
¿sí? Al sujeto, en la que tengamos que, digamos, información que nos permitan justamente abarcar distintos aspectos de la personalidad de ese sujeto, ¿sí? Para lo cual nosotros tenemos que ser lo suficientemente flexibles, ¿sí? A la hora de planificar nuestra batería, porque también de eso se trata en nuestro trabajo como peritos, ¿sí? Y ese también es nuestro trabajo ante los ojos de los demás, ¿sí? Porque, a ver, nuestro informe después lo van a leer jueces, abogados, ¿sí? Y, bueno, eso pesa. Y también es muy común, ¿no? Esto también se ve mucho en las supervisiones, que a veces, por ejemplo, toca peritar, ¿sí? A una familia, ¿no? Una familia que a veces está integrada por adultos, niños, adolescentes, y a veces hasta por abuelos, ¿sí? Entonces resulta que uno ve que a todos le toman lo mismo. Y ahí es un problema, ¿sí? Porque termino tomando lo mismo a un nene de 10 años que a la abuela de 75. Entonces, vemos que de repente los gráficos de la abuela de 75, vemos el trazo ahí entrecortado y rápidamente se interpreta como debilidad yoica, falta de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a ver, en una persona de 75 años que tenga un trazo entrecortado, suele ser muy común. ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando en edad, la motricidad fina se va perdiendo. Entonces, cabe la pregunta, ¿no sería mejor en ese caso quizás alguna técnica de screening? ¿Sí? En vez de tomar un gráfico, da para pensarlo. O, a ver, a un nene de 10 años, le puedo tomar, a los que me conocen saben que soy fanática del Roger, pero bueno, en un nene de 10 años, ¿podemos tomar un Roger? Claro que lo podemos tomar, no hay ningún problema en tomarlo, pero, a ver, ¿no sería más adecuado quizás tomar un CAT en vez de un Roger a un chico de 10 años? Y la verdad que sí, sería mucho más conveniente, ¿sí? Bueno, a ver, otro tema importante también que se ve en la práctica, ¿no? Con respecto a la batería. Se suele escuchar por ahí. A ver, cuanto más técnicas tomo, mejor. Me da seguridad y mejor que sobre y no que falte, ¿no? Bueno, a ver, nada más lejos de la realidad que eso. ¿Por qué? A ver, tanto la carencia, ¿sí? Como el exceso son malos, ¿sí? Porque, a ver, nos encontramos con que a veces toman EPI, Roger, TRO, 16PF, gráficos, y uno dice, ¿tanto para qué? A ver, si estás evaluando lo mismo, es más de lo mismo, ¿para qué tanto? Entonces, siempre hay que optar por la técnica que sea más adecuada para el sujeto. Aparte, tomar tantas técnicas, implica tener que hacer muchos más encuentros, ¿sí? Porque si no, no hay forma. Y aparte, otra cosa fundamental, el grado de exigencia y de agotamiento para el sujeto, ¿sí? Para el peritado, que muchas veces se termina frustrando, ¿sí? Lo pone de mal humor, ¿sí? Y eso también a veces resiente nuestro vínculo, ¿sí? Con el sujeto que estamos evaluando, ¿sí? Entonces tenemos que pensar si esto de repente no influye también en los resultados de esas técnicas, y si esto también no influye en lo que después nosotros vamos a volcar en el informe, porque después por ahí aparece en el informe y la mala predisposición del peritado. Sí, mala predisposición, pero hay que ver qué tenemos que ver nosotros también con eso, ¿sí? Que estamos por ahí horas tomándole cosas y cosas y cosas, y el sujeto termina, pero exhausto, ¿sí? Y por otro lado también, es mucho más trabajo para nosotros, porque nosotros está bien, tenemos un montón de técnicas, pero después también tenemos muchísimo más para codificar, para interpretar, para evaluar, es muchísimo más trabajo, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Porque, a ver, a veces tomándole más cosas, se escucha también por ahí, como que tomándole más cosas algo va a aparecer con respecto al daño, ¿no? Porque como que el daño a veces tiene que aparecer, ¿sí? Es obligación encontrar daño, si se escucha ahí, ¿cómo? Pero algo tiene que aparecer, como no hay nada, y sí, puede ser que no haya nada, ¿por qué? ¿Sí? Esta obligación del daño se ve muy a menudo. Y uno también se le termina preguntando, ¿no? Al colega, y bueno, a ver,
¿y por qué tomaste esta técnica? Y dicen, y no sé, la verdad que no sé, para ver si salía algo. Bueno, está bien, pero a ver, las técnicas no se toman porque sí. Tiene que haber un sentido, y ese sentido va en relación con lo que yo quiero saber, ¿sí? Específicamente. Y bueno, esto se ve muchísimo. Tomar por demás y tomar por tomar, ¿sí? A ver qué sale, a ver, y no pasa por ahí el psicodiagnóstico, a ver con qué me encuentro, ¿sí? Porque eso es un desgaste importante. Bueno, a ver, otro punto que a mí me interesa también en esto, y que se desprende de a veces de tomar mucho, o a veces no, a veces tomando hasta lo justo y necesario, es que después, tiene tanta información, integrar toda esa información en un informe cuesta muchísimo. Entonces, aparece una lectura como sesgada del Claro. sujeto, ¿sí? Eso se refleja en el informe. Aparecen resultados de cada técnica, pero no me aparece una lectura integral de ese sujeto. Mucha información, pero que en realidad no me están diciendo nada acerca de la integridad de ese sujeto, ¿sí? Entonces, eso resulta bastante complejo, sobre todo para personas que no tienen que ver con el ámbito psicológico, ¿sí? Como suelen ser los abogados, los jueces, que son los que van a leer nuestros informes, ¿sí? Entonces, no sé, quizás es una apreciación personal, no sé si ustedes la compartirán conmigo o no, y un poco también de lo que se escucha por ahí, ¿no? Que la tarea pericial me da la sensación como que en algún punto estuviera como desvalorizada, ¿no? Porque parece que cualquier psicólogo, ¿no? Puede notarse y ser perito total, como que tomás 2 o 3 técnicas y con eso ya está, es fácil, ¿no? Y bueno, esto no es así, nosotros sabemos que esto no es así. Mira, sin ir más lejos, hace unos meses atrás me contacta una colega, ¿sí? Ella se dedicaba especialmente a la atención de pacientes en consultorio, y bueno, por insistencia de un familiar, abogado, que le dijo, anotate, 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 es fácil, vas a ver que yo te ayudo. Bueno, se anotó, llegó la primera pericia, y bueno, sí, su familiar él ayudó con toda su cuestión, digamos, de proceso en la causa que le había tocado. Pero claro, poco pudo ayudarlo en la pericia. Dijo, bueno, ahora acá, vos sos la psicóloga, arreglate vos con esto. Bueno, llega la supervisión con una entrevista, con un HTP y con un persona bajo la lluvia. Y me dice, mira, yo tomé esto en realidad porque es lo único que me acordaba de la facultad de allá cuando cursé proyectivas como hace 15 años atrás. Le digo, bueno, pero 2 gráficos es muy poco, ¿no? Y me dice, no, pero también tomé un desiderativo. Dice que lo bajé de una planilla que encontré en internet. Ahí ya cuando escuché lo de planilla e internet, ya ahí me sonó un poco raro, ¿no? Pero bueno, y me muestra la planilla que había bajado de internet, y la tengo acá, la verdad es digna de leerse. El desiderativo es esto, es una planilla de 6 preguntas que dice, pregunta 1, ¿qué animal le gustaría ser y por qué? Pregunta 2, ¿qué animal no le gustaría ser y por qué? 3, ¿qué planta o vegetal le gustaría ser y por qué? 4, ¿qué planta o vegetal no le gustaría ser y por qué? 5, ¿qué objeto o cosa le gustaría ser? Y 6, ¿qué objeto o cosa no le gustaría ser y por qué? Bueno, evidentemente esto no era un desiderativo. Y le dije ahí, bueno, mira, esto no es un desiderativo, está mal tomado, no es así, por lo tanto esto carece de valor y no lo podemos poner como válido. Esto no es válido, esto lo tenemos que dejar a un costado, lisa y llanamente. Entonces, es muy difícil hacer un psicodiagnóstico con 2 gráficos nada más, una entrevista, y encima una entrevista que no estaba, digamos, como enfocada a lo que nosotros queremos saber como peritos, ¿no? Entonces, un desastre. Entonces, ¿sabes? Pero esto era mucho más difícil de lo que yo pensaba.
Y sí, quizás esto de que tomo 2 o 3 técnicas y ya está, tampoco, porque se supone que hay que saber tomarlas, tengo que adecuar las técnicas, ¿sí?, al sujeto, no es que tomo 2 gráficos y ya está, porque la verdad es un desastre, ¿sí? Entonces, y a modo de ejemplo también, y esto fue muy reciente, porque fue la semana pasada, ¿sí? En esto por ahí, Juli, me puedes ayudar por si me olvido algún dato, ¿sí? Porque la verdad es un ejemplo hermoso. Se trata de un perito que fue convocado para realizar una pericia para evaluar cuidado parental. Era una mujer que hacía 10 años atrás había dejado a su hijo, siendo un bebé, al cuidado de su hermana, y desapareció, literalmente así. Ahora se hace presente, ¿no?, reclamando, porque quiere recuperar a su hijo, y su hermana se niega a dárselo porque, claro, lo ha criado como propio desde bebé, ¿sí? Entonces, el perito le toma a esta señora un Roger, un CSL90 y un MPI, ni nada más. Y el perito hace referencia en su informe a que no hay psicopatología, por lo tanto puede ejercer el cuidado parental. Bueno, cosa que no siempre es así, acá vemos que hay como un cierto reduccionismo, ¿no? Si no hay patología psíquica, hay cuidado parental. A ver, y no siempre es así, ¿sí? El informe, aparte que presentó, es, la verdad, muy feo. Tal es así que nunca lo vi yo, pero introduce el sumario estructural del Roger en el informe. Así, tal cual. Hace un escaneo del sumario estructural. Y después vuelca los resultados, ¿sí?, tal cual en el informe, pero no hace ninguna interpretación. Pero nada, absolutamente ninguna interpretación. Entonces, como que tiró los números ahí, ¿no? No explicó nada, y lo único en que concluye es que esta mujer tiene aptitud parental porque no hay patología y porque en la entrevista ella dijo que está arrepentida, ¿sí?, de haber dejado a su hijo. Entonces, a ver, la realidad es que este perito nunca evaluó la aptitud parental. Él evaluó si la persona tiene o no psicopatología, ¿sí? A ver, y esto no es un caso de daños y perjuicios, esto es otra cosa, ¿sí? O sea, que no solo implementó mal la batería, sino que interpretó mal para qué fue convocado el comoporito. Porque él, a ver, ahí en ese caso, tendría que haber tomado, no sé, digo, un cuida, un test de interrelaciones familiares, porque esto es un caso de familia, no es un caso de daños y perjuicios. Entonces, este es el típico ejemplo de un perito que siempre tuvo casos de daño, ¿sí? Y esto es un caso de familia, donde entonces no podemos aplicar la misma materia, porque el objetivo es otro, ¿sí? No sé qué piensan ustedes al respecto, ¿no? De estos casos. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, acá hay algunos aspectos que ya lo estuvimos hablando recién, pero bueno, no sé qué piensan ustedes al respecto. Me gustaría ahora abrir, ¿sí?, un poquito la charla, no solamente de estos casos, sino de lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿sí?, con respecto a la batería psicodiagnóstica, ¿sí?, y lo que se ve en la práctica, como este colega que por ahí interpretó mal, o los que toman solamente 2 cosas o 2 gráficos y con eso pretenden hacer un informe. Hay mucho de esto, se ve mucho, ¿sí? No sé si ustedes tienen experiencia al respecto. Estás muteada, Juli. No, a mí me gustaría todo lo que estuviste diciendo, que de acuerdo 100% con este tema de las baterías o recortadas o sesgadas,
o que apuntan a un único estímulo, contar algunos casos, ¿no? A modo de viñeta, ¿no? Hace poco vi un informe, no fue una supervisión, fue en otro contexto, donde había que evaluar para una revinculación, una persona que estaba pidiendo se lo revincule con su hijo y previo a realizar ese proceso se hacía un psicodiagnóstico individual. Cuando termino de ver el informe, que lo compartí con la mirada con otros colegas, llegamos a la conclusión de que se había evaluado ese caso como si fuera un caso de daños, ¿no? No solo por cómo se había encarado la entrevista, que eso queda, bueno, tema aparte, y a lo que se había concluido, que era hacia un diagnóstico, cuando no era eso lo que le estaban preguntando, sino también por la selección de la batería. No había nada, habiendo técnicas, habiendo instrumentos, para evaluar justamente la capacidad, ¿no? de ejercer el cuidado de un menor. Nada. Otro caso puede ser cuando encontramos, por ejemplo, informes donde se sobreabunda sobre escalas, ¿no? Las escalas, sabemos que las escalas se toman rápido, que las escalas se analizan rápido. Entonces, de repente, bueno, son instrumentos que pareciera que puedo llenar en corto tiempo y pareciera que estoy enviando un informe completo. Las escalas, no solo, me gustaría aclarar, no están recomendadas en forense, por esto de que son obvias justamente, de que la persona está sabiendo de alguna manera a dónde apunto, que con un MMPI, por ejemplo, no saben, porque el primer estímulo es, ¿le gustan las revistas de mecánica? ¿Cómo sabe hacia dónde apunto con un MMPI? Otro tanto pasa con el Roger. Exacto. ¿Vos qué sabés que te están preguntando eso? Claro. ¿Qué te parece que puede ser eso? Puede ser tanta cosa que Pero te si yo ocurra. le pregunto, si duerme bien, si se angustia más sobre las mañanas que sobre las tardes, si se siente todos los días triste, a ver, ¿a dónde estoy apuntando? ¿A una cuestión anímica depresiva? Entonces de repente uno ve escala de depresión, escala de ansiedad, escala de bienestar. Si las escalas no están indicadas porque son obvias, si son obvias, ¿por qué estoy tomando tres que apuntan hacia lugares distintos? Eso significa que no tenía clara la hipótesis de lo que yo quería verificar, porque de alguna manera era para eso. Entonces, bueno, tiré todas sobre la mesa a ver cuál me sale más alta. Y si me salen todas más altas, si me sale depresión alta, si me sale ansiedad altísima y me sale un bienestar espectacular, ese es el riesgo. Ese es otro riesgo. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Un MMPI y un SSL. ¿Qué sentido tiene? Ustedes saben que los instrumentos, cuando son muy similares, producen en quien los realiza un aprendizaje, ¿no? O sea, la persona ya aprendió, ya sabe lo que viene. Y esto en el ámbito forense es bastante riesgoso. Entonces, instrumentos totalmente distintos que van a puertos distintos, ¿para qué? Significa que no pude construir en la entrevista una hipótesis. A riesgo de que todo me dé alto o todo me dé bajo. Por eso, tomar siempre más de lo mismo, estás evaluando lo mismo siempre y corres ese riesgo de que te salgan esas cosas. ¿Sí? Eso es cuando uno no tiene en claro también qué es lo que quiere evaluar. Claro. Y a través de qué lo quiere evaluar. Claro. Y qué es lo más adecuado para el sujeto. Y ahí es cuando, como decíamos recién, terminan tomándose tantas cosas que puede tener un grado de agotamiento que termina no sirviendo para nada. Eso, claro. Claro, no termina sirviendo para nada.
Entonces, es un problema también, ¿sí? Porque se Además, pero... sí, además convengamos que en el ámbito pericial, la persona que viene no viene por voluntad. Claro que no. Uno dice, bueno, pero los juicios de daño hizo ella la persona, es la persona la que está pidiendo esto. No siempre, es el abogado. Entonces, Claro. esto también de llenar de pruebas, también entorpece, como dice Silvana, el vínculo. Claro que sí. Y aparte esto de que lo veo muchísimo en los peritos, esto de que hay que encontrar algo, pero como no hay nada, no Claro, apareció nada, algo tiene que aparecer, entonces seguimos tomando cosas. Algo tiene que aparecer en relación al daño, como que el daño es obligatorio. Esto se ve mucho. Y no siempre es así. no, No siempre es así. no. Esta semana fue justamente, también se trataba de una persona que había pasado en su vida por varios hechos importantes, ¿no? Aparte de este accidente que había tenido, pero una persona que tenía muchísimos recursos, ¿sí? Y la verdad que había podido pasar todas estas cuestiones bien, las había llevado bien. Entonces, la colega me decía, pero ¿cómo? Dice, no, yo le quiero dar daño, porque pobre, pasó por tantas cosas. Claro, Y le digo, sí, es que pobre vas a ser vos cuando tengas que justificar el daño y no tengas con qué cuando te llegue la impugnación. Porque claro, es así, que ya le daba lástima, ¿no? Desde la lástima no se da daño, claro. ¿sí? Algo tiene que haber. No, no hay nada. No hay nada para decir que esta persona tenga daño. Y no, pero ir a buscar y buscar, ¿por qué? ¿Sí? Después Esta otra, obligación, ¿no? Del daño. después otra cosa es, también a veces uno tiene pensado, como vos decías, una batería, ¿no? Por esto de la primera hipótesis antes de verlo, de lo que lee la demanda, pero después nos encontramos con un sujeto que por ahí, no solo como dabas el ejemplo de que había vivido muy cercano un fallecimiento de un ser querido, sino también empezamos a observar en las técnicas o durante la entrevista dificultades en la atención o dificultades en la memoria, o esto que tenemos que repetir la consigna. Bueno, ahí habría que incluir un ACE, o un mini Claro, mental, o un un MOCA. moca. ¿Por qué? Primero, fuero laboral es importante determinar la atención y la concentración como está. Segundo, puede ser, a veces sucede, que estas mermas que vemos en la entrevista, o que creemos que son mermas, son una forma de desvirtuar esto de que no te quiero dar totalmente la información. Entonces, no me acuerdo, no estoy seguro, y uno piensa que es una merma, y no es una merma. Es como dice la Asociación Americana de Psiquiatría, es una forma, un indicador más de aspectos de simulación que solemos observar durante la entrevista. Tal cual. Entonces, la importancia de estar muy atentos a este tipo de cosas, no suponer inmediatamente que hay un déficit, una merma, porque el déficit y la merma, además, lo tenemos que demostrar. Porque si no puede ser otra la hipótesis, como esta que estoy dando el ejemplo. Bueno, acá tenemos también, además de Silvana, que fue muy clara y nos hizo todo, aunque no hablaste demasiado del Roger, que es tu No, preferido. porque si no después me dicen que porque soy fanática del Roger me la paso hablando del Roger y no voy a hablar del Roger. No, No, pero otra cosa que también se ve mucho en las supervisiones y también es en la entrevista. La entrevista también como, a ver, como un instrumento para obtener información, para lo que yo quiero saber. Y por ahí entrevistas que, como le pasó a esta colega, que no están, como digo yo, enfocadas, ¿no?, a lo forense. Entonces vienen con que no puede esto, no puede el otro, y no esto y no el otro. Bueno, perfecto, no puede esto, no puede el otro. Y antes podía. claro, claro. Ah, no sé, no le pregunté.
Dice, no, porque, por ejemplo, el caso de no juega al fútbol. ¿Y antes con qué frecuencia jugaba? Ah, no sé, entonces por ahí nunca jugó al fútbol. Claro. Antes no jugaba y ahora se le da por jugar al fútbol. No sale con amigos, no. Bueno, y antes salía, no sé. Entonces, esas cosas también hacen, porque ahora Bueno, estamos con el las tema técnicas, la técnica, pero también la entrevista es es importante. una técnica. Es una técnica. El tema de la vida social, en el contexto que venimos atravesando hace 2 años, es muy importante, porque esto de no salgo con amigos, a ver, el 2020 digan bien quién salió mucho, porque yo por lo menos no. Entonces, esto también hay que tratar de precisarlo en ese hilo que hacemos de la historia vital del sujeto, porque a veces esto que venimos pasando puede también tener que ver con esto de la vida social recreativa restringida, de lo deportivo restringido, y ni hablar de los accidentes que se están viendo hoy en día, que muchos son del 2020. Claro. Entonces, no, yo después del accidente y no hacía nada. ¿Y cuándo fue el accidente? Y vemos que En fue plena pandemia. el 20 de marzo del 2020, ¿no? Entonces, bueno, hay que, estas cosas también, estar como muy alerta con la escucha, con precisar fechas, con ubicar. De última vamos escribiendo, vamos haciendo como un mapita, como ese que hacíamos cuando estudiamos historia y hacíamos la línea de la fecha de los próceres y las Claro, presidencias. total. Más o menos así. Bueno, acá también tenemos a Liliana, que dentro del estudio está ocupada más que nada en el área de familia, y a Bárbara, que es todo el tema más relacionado a lo penal y abuso sexual, y me gustaría que alguna de las dos también hagan algún comentario respecto de este tema. ¿Empezás vos, Liliana? Dale. Dale. Bueno, sí, por supuesto, todo lo que se viene diciendo estoy totalmente de acuerdo y voy a enfocar al tema de familia. El tema de familia, no solo cuando es un caso de familia, también cuando nos toca evaluar menores por daños, que se conciba ese psicodiagnóstico o esa evaluación con un criterio de familia, porque el chico, como vimos el webinar anterior, no viene de un repollo. Entonces, obviamente que la dinámica familiar también va a tener que ver, y para eso también tenemos que poder leer en esa clave, no sumatoria de psicodiagnósticos individuales para entregar el informe al final de cada uno, que por supuesto ahí será pertinente hablar de patología, pero también en el contexto familiar, porque hay muchas cosas que deslindar sobre los relatos de los adultos y cómo influyen en los niños, ¿no? Que eso Bueno, Bárbara en también relación a podrá esto que hablar un montón. En relación a esto que vos Eh, decís, meto un bocadillo. No, muchas veces veo que no se hace la anamnesis a padres en un menor. bueno, eso es algo de mala praxis, perdón que lo diga, Claro. porque Y sí, realmente, justamente, el niño no puede ser tomado, detrás de un niño hay adultos, o sea, nunca viene solo el chico, ni en la parte claro. asistencial, ni en lo educacional, que acá hay gente de educación y lo sabe, y en ningún ámbito un niño, un adolescente tampoco, están por sí mismos, ¿sí? Sino en un contexto. Entonces uno tiene que ver su situación en el contexto de la dinámica familiar, de todos los criterios familiares, y eso se hace haciendo entrevistas, explorando, y técnicas específicas, que, como bien dice Silvana, no es ni muy, ni tanta, o sea, ni mucho ni poco, las que corresponden. Por eso el título del webinar es muy apropiado, porque no es estándar, no es pocas o muchas, ni sumatoria, es lo que corresponde, y eso nos va a guiar la entrevista, y alguna secuencia de técnicas iniciales que nos van guiando sobre si metemos o no una escala, o no la metemos porque no corresponde o porque estamos repitiendo. Eso por un lado. Y lo otro que me gustaría puntualizar muy brevemente es algo de la mala prensa de algunos indicadores que a veces hablan al revés. Digamos, yo noto que hay indicadores, por ejemplo, bueno, acá vamos a citar Roger, tal vez no todos lo conocen, pero yo comparto esta inquietud, ¿no? Para el intercambio. El índice de aislamiento. El índice de aislamiento es un índice de mala prensa, ¿sí? Porque en general nos habla, bueno, enseguida nos mandamos a aislamiento social, distancia de los otros y demás.
Y hay casos, sobre todo en aquellos, y ahí le voy a dar el pie a Bárbara, aquellos en donde justamente hay situaciones infantiles en donde, o juveniles o adultas, en donde el aislamiento es una medida defensiva, por Total. supuesto que de emergencia, pero es una medida defensiva, protectiva de una situación en un medio que está siendo hostil. Entonces el sujeto razonablemente se distancia. Entonces, no toda distancia es patología. Hay que ver el caso y hay que entender el contexto. Hay que saber leerlo y hay que saber Exacto. interpretarlo en la totalidad. En no la como totalidad, aislado. totalmente. Y en la totalidad también del caso y de la situación. Claro. Entonces, Claro. la relatividad de lo que es patológico y lo que puede llegar a ser un recurso que, aunque no del todo funcional, transitoriamente saca al sujeto de una situación de riesgo. Así que bueno, esto es un poco un agregado. Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo. Bárbara. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, obviamente adhiero a lo que plantea Silvana, me parece muy pertinente el webinar y el título, y así como también lo que habla Liliana y vos, Julieta. Yo quiero, quizás no va a sonar muy lindo, pero atreverme a hacer un poco una crítica constructiva contra los colegas. Porque es verdad, esto que dice Liliana, eso sería una mala praxis, yo adhiero. Y este psicólogo perito que hace una evaluación cuando tiene que hablar de aptitud parental y evalúa cualquier otra cosa, también resulta ser una mala praxis. O esta otra perito que se listó y que dijo yo tomé las 2 que me acordaba de la facultad y bajó un desiderativo de internet, nos hablan de la falta de criterio y de respeto por tu propia profesión, la falta de ética, digo, no, porque hasta cuando uno estudia, más allá de que cuando nos recibimos empezamos a ver, quizás algunos ya lo tienen decidido, otros lo van viendo en la marcha, todos sabemos que cada ámbito requiere de formación específica, ¿no? Donde trabajemos, digo, se ve mucho de esto y así llegan a las supervisiones, justamente porque es fácil de acceso, porque bueno, nada, ¿qué puede pasar, no? Y se ve mucho en la práctica, como vos bien decís, Silvana, donde de repente hablamos de batería de test, pero previo, que es una lectura de expediente, lo habíamos tratado con Juli en la supervisión. ¿Por qué se demanda? Ah, no tengo en claro. Pero tenés que saber qué es lo que está demandando. Es un despido, es una enfermedad, es un accidente. No tengo en claro. ¿Qué dice la demanda? No me acuerdo. Esto, las entrevistas. Yo creo que la persona que va a las técnicas es porque le falta por demás formación en técnicas. Hay que formarse en técnicas, en lo que es un psicodiagnóstico, porque las técnicas no me van a dar respuesta. Y esto no lo digo yo, lo dicen los autores, ¿no? Digo, la técnica no me va a decir a mí lo que quiero saber en sí. Yo tengo que poder analizar, leer esas técnicas. Y esto lo decía Siqueira Ocampo también. Pecamos por exceso y por defecto, como en la vida parental. Pecamos por exceso y por defecto. Y también resulta mala praxis cuando yo tomo por tomar, porque están las pautas que justamente plantea Dave en función de desde qué lugar tenemos que respetar lo que es ese instrumento. No es tomo lo que me parece porque no tengo idea que estoy tomando, pero tomo. ¿No? Digo, realmente habla del profesional en función de la falta de conocimiento de eso que está haciendo, del ámbito en el que se insertó, y esto mismo, y la falta de lo que tiene que ver con las entrevistas. Cuando uno sabe hacer una entrevista, no tomas tantas técnicas. Vas a ir a las técnicas que necesitas para refutar o contrastar o validar la hipótesis que vos inferiste de la lectura y análisis que hacemos de esa entrevista, y específicamente entrevistas forenses. Entonces digo, comparto totalmente con lo que plantean, pero me parece que habría que no decirlo, esto de que, nada, los colegas realmente, que yo no digo que uno no empieza, todos empezamos, pero ¿por qué no cuando empezamos, qué hacemos? Nos anotamos en un posgrado, empezamos a supervisar, ¿no? Empezar a formarse en función de eso que estamos haciendo, respetando justamente nuestra profesión, principalmente, que después nos quejamos cuando nos ningunean en los juzgados, cuando los abogados y los jueces no nos dan el lugar que tenemos, y bueno, pero hay colegas que la verdad, nada, digo, me parece que hay que empezar por nosotros, y si bien es una crítica contra colegas, es constructiva, eso espero. Que es que el mensaje de que es necesario formarse y supervisar previo a iniciarse en este campo, o mínimamente en simultáneo, mínimo. Quería Sí, agregar eso. y hoy en día Sí, tenemos un acceso a la información también que antes no teníamos, porque, a ver, hay gente que por ahí lo económico también le influye, pero hay muchas actividades. Esto que hacemos hoy también ayuda a formarse y no sale un peso. Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque a veces, ¿no? En la Argentina que vivimos, el contexto, la economía,
pero hay tantas posibilidades, no está bien que lo diga, pero hay libros escaneados en internet, están, ¿no? Sí, están, Entonces, pero también está esta información que bajan de internet y está no, bueno, pero a ver, pero hay que igual tratar de contrastar con las fuentes, ¿no? Si yo veo un libro escaneado en internet, bueno, pero me fijo si es el mismo que vi en la librería y no puedo comprar, o es otra cosa inventada, ¿no? ¿Ustedes recuerdan, Juli, aquel, no sé qué funcionario fue que, no sé si fue un juez que contestó con el Rincón del Vago? Ay, Fue un Sí, hecho sí, de hace sí. tiempo. Bueno, es lo mismo, nos gustaría que el juez resolviera cuestiones con Wikipedia, y la verdad que no. sí, Esperamos sí. que todos los involucrados hagan lo que tienen que hacer con su especialidad. Por eso, no es lo mismo la planilla que bajar un texto que te obliga a No, estudiar, claro. que lo tenés que Y adem- leer. y a- Por y eso actividades, digo esta desvalorización un poco de lo que es el Claro, trabajo y del sí, perito. y Me bajo algo de actividades, internet, tomo 2 o 3 cositas y ya está. Total, como le dijo el familiar a este abogado, tomo un montón de cosas y ya está. Es claro, algo fácil y rápido. No, no es bueno. así. Bueno, pero ahí también hay No es una así. cuestión, digamos, de una lucha de a ver qué carrera es más difícil, ¿no? Esto de que te diga que lo tuyo es fácil, ¿desde qué lugar lo digo? Desde un lugar de que lo mío es difícil, ¿no? Me parece que habría que también leer eso, qué le quisieron decir. ¿Te acordás, Y la Julieta, persona que se lo cree también. ¿te acordás, Julieta, como el abogado que habló conmigo que me decía, pero licenciada, tanto los honorarios en una pericia de parte, o sea, que estaba consultando tanto por ir a presentarse en audiencia? Claro, Por ir y uno a pone una ahí audiencia. su saber, su tiempo, su matrícula. A ver, si no nos Lo valoramos que invertís en nosotros, la ¿quién nos va a formación, valorar? lo que invertís justamente, como vos decís, uno invierte para especializarse en un Claro. área. Tiempo, dinero, relegar a veces otras cosas, ¿no? Ujú. Como tiempo Todo con el la esfuerzo que familia, eso como... conlleva. Exactamente. Si bien hay una inversión casi siempre económica, hay también cosas que no pasan por lo económico. Y vuelvo a repetir, por eso estamos hoy acá. Entonces, no puedo, hay mucho no quiero. No tengo Juli, ganas. Sandra, ¿cómo estás? sí, hola, ¿qué tal a todos? No, hablando de ética, ¿no? Sandra es La ética. profesora. Sandra, ¿seguís No, no, dando por clases? favor. No, pero sí, No, para que sepamos que ella enseña una técnica que la nombramos acá, que es, ¿no? Seguís psicométricas. sí, 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 psicodiagnóstico, pero las técnicas psicométricas. Ujú. No, lo que yo estaba pensando, hablando de ética, y de esto de, bueno, los casos que nombraron, ¿no? Que, bueno, terrible, pero también me parece que la ética pasa por, y también hablabas el tema del dinero, de no aceptar cualquier cosa, en el sentido de, ¿puedo yo con esto? El otro día, por ejemplo, me llegó para ver si aceptaba una pericia que era para un caso civil, un accidente, pero estaban involucrados un matrimonio y un nene de 6 años. Vos sabés, Julieta, que yo con niños no tengo especialización en niños. La verdad, no, y no, tampoco es algo que me atraiga. Y no la acepté. Y por suerte estuve viendo en el expediente que atrás mío, y yo puse por qué no la aceptaba, porque no era especialista en niños, Claro, y había un involucrado que tenía 6 años, además 6 años, claro, pues muy si hubiese chiquito tenido, además. claro, si hubiese Sí, tenido 13, 11, 12 años, 14, sí. 14, claro. Y atrás mío, te digo, nadie aceptaba la pericia, y todos ponían después lo mismo, ¿no? Y bueno, y si realmente es por eso, y no porque son tres los que tenés que evaluar, que a veces también hay gente que no acepta por eso, porque es mucho trabajo, la verdad que está bueno poder pensar en qué puedo y qué no puedo, cuáles Claro. son mis límites. Sí, antiguamente Claro. en PJN, cuando las inscripciones eran presenciales, nosotros Ujú. podíamos adjuntar especialidades. Ahora eso con el Claro, sistema se complica más. Y realmente sí, que los sorteos se hagan con especialidades. No se Se hace, hagan con claro. no se hace. especialidades.
En el área de familia, yo hace muchos años, fui muchos años miembro de ADFRA, y yo lo planteaba. Claro. ¿Por qué el tema de familia, que es una especialidad, Totalmente, claro. no se segmenta de tal manera de que sorteen a los peritos? Bueno, y no, porque la respuesta era de ciertas acreditadas colegas, era no, porque el psicólogo tiene que saber todo. Y yo, la verdad, sinceramente, No es así. no me puedo apropiar de esa definición. El No. psicólogo se especializa como el médico clínico, como el neurólogo. Como los abogados. Como los También, abogados. claro. Entonces, Claro. la verdad que es todo un tema. Acá en Yo lo que provincia, me eso en Perdón. PJN pasa mucho, que también habla de cuando los peritos se inscriben, tampoco tienen noción de los fueros, de la competencia, Claro. de lo que les... Claro. En Yo lo que provincia me eso no sucede porque están juzgados de familia, entonces en el fuero civil no llegan temas de Claro, familia. acá están todos en el foro civil. Claro, en el JN. Acá están en el Exacto. foro civil. Sandra, Exactamente, yo ¿decías algo? después de 5 peritos que rechazaron la pericia, el juez, en vez de preguntarse, en realidad, bueno, ¿será que tengo que poner un perito? Claro. Buscar, que me digan un perito que esté especializado en familia o Obvio. en niñez. No, ¿qué hizo? A la próxima que designó, puso que tenga en cuenta que tiene que peritar también a un niño de 6 años. Pero Bueno. no modificó nada. Lo que yo No modificó nada. La lectura del expediente ya está. Hace unos cuantos años, una colega, así como vos comentás, le había tocado un caso donde eran 3 personas, 2 adultos, un menor, o 2 adultos, 2 menores, y la verdad es que resultó, se nos ocurrió presentar un escrito donde ella explique que no era especialista en niños, pero que ella podía llevar adelante a los adultos, que sortea un especialista en niños. Que si el juez aceptaba eso, ella entonces aceptaba el cargo. Claro. Bueno, corrió sobre rieles, funcionó. Después, Bien. entre las 2 peritos tuvieron conversaciones por esto que dice Claro, Liliana, sí. que es un sistema Claro. familiar. Claro. Claro. Trabajaron bastante en equipo. Y fue, la verdad, una novedad. Porque no sabíamos que podía resultar. Son estas cosas que no están escritas en ningún lado y que dijimos, bueno, probemos. Y si a lo sumo te iban a negar. No. Claro. Me decían, no, es uno solo que haga todo eso, y bueno, sorteaba. Pero Claro. bueno, lo tiro acá porque me acordé de ese caso, que bueno, con ese juzgado funcionó. Así que Bien. bueno. ¿Alguno Bien. más quiere compartir algo, comentar algo, contar algo? No sé, no sé qué hora es, a ver. Ah, ya son casi las 7. 57. Bueno. Bueno, si nadie más entonces va a hacer uso de la palabra, vamos a ir cerrando. Bueno, agradeciéndole a Silvana, que fue quien expuso, y a todos Hay los... cuestiones bastante generales por ahí, ¿no? Porque sabemos que el tiempo es cortito. Estos bueno, por eso espacios son para eso. ahí Son a lo primordial, ¿no? A lo más esencial Todo a sirve. la hora de pensar una batería, ¿no? Que uno a veces, como decía, a uno le parece que bueno, que eso es una obviedad, ¿ves? Y a veces cuando uno ve ciertas cosas en la práctica se da cuenta que no era tan obvio. No, Sí. no, y además los espacios estos tienen un poco que ver con eso, ¿no? De desmitificar un poco esto de que es obvio, ¿no? Porque pareciera, el título parece obvio, pero tirar un disparador, quedarnos pensando, compartir con otros colegas, bueno, ese es el objetivo. ¿Bárbara? Quiero agregar algo porque me lo acabo de acordar con lo que decía Silvana, no me quiero ir sin dejar de decir esto. Es verdad lo que dice Silvana, pero porque te creo, porque lo he escuchado, ¿no? Esto le quiero dar daño, en este caso porque empatizaba, claramente ahí tampoco está internalizada lo que es ser un perito, pero más allá de eso, yo he escuchado decir a colegas que si no daban daño, cobraban menos. Cobraban también, menos. Eso sí. Sí, también. Eso también, ¿no? Para dejarlo ahí, porque me hiciste acordar, Sí. Silvana, no puedo creer, sí. Tantos mitos, son los mitos. Sí. Tenés que dar daño si cobras más. Sí. Sí. Sí, eso es un mito, pero que está arraigado Pero hace años. ahí lo que falla es la Hacer un teoría de libro, daño. Julieta, Es el tendríamos que hacer primer un paso. libro.
Sí, seguro. Vamos a hacer otro webinar sobre ese tema. Teoría de daño. Sobre la ética. Exacto. Bueno, nada, les agradecemos a todos la presencia. No, gracias a ustedes, estuvo muy Gracias a ustedes, interesante. Muy Gracias, Rosalinda, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, y Hola. nos veremos el mes que Gracias. viene con otra propuesta. Bueno, gracias. Gracias. Está bien. Saludos a todos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Saludos.